¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Yo soy el cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical y es un enorme gusto estar con mi querida colega y admirada colega Carla Gutiérrez, directora de la película Frida y una brillante editora también. Carla, enorme gusto charlar Gracias. contigo. Somos colegas y también tocayos, Sí, y damos pero no somos familia. no estamos emparentados, no nos une No una estamos hilar conectados. admiración, pero no estamos, a pesar de los nombres, no estamos emparentados. Sí, no, pero es lindo placer hablar contigo, especialmente Igualmente. todo el trabajo y todas las películas que ves de Latinoamérica es realmente muy especial. Y también por haber seguido tantos años tu carrera. Feliz de ver el gran éxito que has conseguido y seguir de cerca tu carrera. Entonces, bueno, entremos de lleno, no tenemos tanto tiempo. Entonces, Sí. justo quiero empezar por eso. Antes de hablar de Frida específicamente, quiero hablar un poquito de tu carrera. Cómo fue ese momento que dijiste, quiero dedicarme al cine y cómo fue ese trayecto a convertirte en editor? Fue un descubrimiento inesperado, pero muy bonito. Realmente fue por mirar, yo estaba estudiando artes plásticas y también matemáticas, lo cual me parece una combinación perfecta para el cine. Pero fue un documental que realmente me tocó el corazón sobre inmigrantes en California. Había una ley en finales de los 90 que iban a obligar a los profesores en las escuelas de California a reportar a sus estudiantes si eran indocumentados. Y eso me tocó mucho ver, era una relación personal entre una estudiante y una profesora. Y vi el poder que tiene el cine, vi el poder que tienen los documentales para contar una historia, pero de una manera mucho más personal e íntima. Y dije, yo quiero ser parte de esto y yo quiero poder contar historias que son importantes para mí. Así que así es como entré al cine. Y y particularmente como editora, ¿qué fue lo que te llamó la atención como editor? Sí. Decidí ir a una escuela de cine Ujú. y muy rápidamente la edición se sentía como otra piel. Y lo lindo es que al editar, yo vine acá a Estados Unidos a los 14 años y Ujú. entonces siento que no me siento ni cómoda completamente en inglés y tampoco completamente en español. Estoy como siempre, si los pudiera siempre mezclar, sería mi mundo ideal. Pero con la edición yo siento de que recuperé mi voz completamente como un inmigrante. Sentí de que al contar historias y mezclar el sonido y el video en la edición y hacer historias, ¿no? Muy concisas, no tan largas, que tengan sentido y que toquen el corazón, para mí fue como encontrar mi voz de nuevo y me sentí que estaba hablando abiertamente de nuevo desde cuando tenía 14 años. Oh, digo, para los que no sepan, Carla nació en Perú y emigró a los Estados Unidos. Y entonces, ¿y en qué momento fue que salió el gusanito de querer dirigir? O sea, porque has hecho una carrera brillante como editora, has ganado varios premios, has trabajado en numerosas películas, te ha ido muy bien. ¿En qué momento de tu carrera dijiste, bueno, ¿qué tal la dirección? Fue Frida. Frida me Así. dijo, fue la idea, o sea, cuando yo tuve esta idea de contar la historia de Frida, pero a través de su propia voz y de sus propias palabras, Ujú. al principio yo me sorprendí porque dije, ¿cómo nadie ha pensado en contar la historia así de Frida? Y me di cuenta de que realmente no era tan obvio, ¿no? O sea, el material existe, pero esta película es como poner 30,000 piezas en un rompecabezas, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia como editora me pudo dar esa idea y decir si es posible tomar las palabras de Frida y que ella cuente su propia historia. Y también pensé, ¿por qué nadie lo ha hecho? Y quizás yo sea la indicada para hacerlo, con mi experiencia, con mi conexión a Latinoamérica y simplemente con la pasión que tenía con su arte y su voz, ¿no? Entonces fue la idea, fue Frida la que me dijo, tienes que intentar dirigir, ¿no? Y ya me ha entrado el gusanito, ya no creo que lo quiera dejar. Y bueno, y Frida es una artista mexicana que ha sido, bueno, que ya está en todas partes, digamos. Pero si puedes elaborar un poquito más precisamente lo que estás comentando, de que tú estabas viendo que había una parte que no había, una parte de la historia que no había sido narrada. ¿Qué particularmente te refieres en ese sentido?
Lo que pasa es que ahora ya conocemos, y Frida es conocida realmente mundialmente, ¿no? O sea, te vas a Europa, te vas a Roma, te vas a una isla pequeña de Italia, te vas a Portugal, estás en México, pero también en Argentina y ves imágenes de Frida en todas partes. Se ha convertido en un símbolo y cuando uno se convierte en símbolo a veces pierdes un poquito de humanidad, ¿no? O sea, que la gente no conoce realmente qué es la complejidad de tus sentimientos, que la hizo simplemente mujer, una mujer normal, ¿no? Que estaba lidiando con todas las preguntas que tenemos nosotras las mujeres. Eh, yo había estado obsesionada con Frida, con su arte ya por varias décadas y había leído bastante sobre ella y en todos los libros había visto fragmentos de sus escrituras. Nos dejó un diario, nos dejó muchísimas cartas, algunos ensayos, muy poquitas entrevistas y fue ver los fragmentos que me dio la idea de que es posible que Frida cuente parte de su historia. No sabía que podía contar tanto de su historia, pero cuando comenzamos a desarrollar el proyecto, comenzamos a leer todo lo que nos había dejado y realmente conocerla de esa manera, o sea, leer todos sus sentimientos, no necesariamente como un cuento o una historia de los hechos que pasó en sus vidas, pero simplemente escuchar a esa mujer frágil cuando estaba embarazada, por ejemplo, o una mujer riéndose a carcajadas y insultando a intelectuales en París, ¿no? O sea, escucharla directamente fue una cosa tan mágica y para mí una cosa tan profunda que le dio tanta humanidad. O sea, realmente ya yo podía entenderla como una mujer y también podía entender de dónde había venido toda su inspiración en su arte de una manera muchísimo más íntima. Y eso es lo que quería ofrecerle al público, ¿no? Esa misma experiencia, esa misma cercanía con la voz de esta mujer. Así que eso es lo que, así es como armamos la película, ¿no? Centrándonos siempre en su voz. Pero habiendo visto la película y por lo que me cuentas, parece que fue un trabajo de investigación bastante exhaustivo. ¿Cómo fue el proceso y en qué fuentes se basaste más para contar su propia voz? Contanos el diario que tiene ella. ¿En qué otras fuentes se basaste? El diario tiene una importancia bastante grande en nuestra película, no solo porque utilizamos algunas de las frases que vienen del diario, pero también utilizamos muchas imágenes porque era realmente un diario ilustrado, o sea, era muchas como poemas, pensamientos sueltos que ella puso en el papel, pero más que todos eran dibujos y eran dibujos muy distintos a sus pinturas, ¿no? Pero realmente sí, o sea, nosotros mi equipo de producción, magnífico equipo de producción, la gran mayoría de latinos, talento mexicano, se puso a buscar a reunir absolutamente todos los escritos que nos había dejado Frida, ¿no? Hay algunas colecciones personales que la gente no tiene acceso a esas colecciones personales, pero la mayoría de sus escritos se pueden conseguir en distintas fuentes. Y realmente que mucho de esta película viene de sus cartas. Por ejemplo, ella en sus aventuras en Estados Unidos, ella le mandaba muchas cartas a su mamá contándoles qué es lo que le gustaba, quejándose mucho por ejemplo, la injusticia económica que veía en Estados Unidos, sus experiencias con los ricos estadounidenses que estaban apoyando a su marido en su trabajo en los murales que estaba haciendo Diego Rivera en Estados Unidos. Mucho de dolor de estar lejos de su familia, lejos de México. También mandó cartas a muchos amantes, de ahí sacamos mucha información. Mandó cartas hasta un doctor que era un gran amigo de ella y a él le contaba todos sus problemas físicos de una manera muy vulnerable, ¿no? Entonces, realmente ella se comunicaba mucho con la gente que era tan cercano a ella que todas esa voz, esas escrituras de esas cartas son realmente de una mujer completamente abierta a las otras personas que ella amaba, ¿no? Entonces eso realmente es una fuente de emociones y sentimientos muy rica que nos dejó.
Y eso es gran parte de la película. Quiero hablar más específicamente de los elementos. Creo que una fuerza, una parte muy importante de Frida, del documental, es eh, la suma de sus partes, ¿no? Entonces, por una parte tienes las animaciones que son fabulosas. ¿Cómo fue que las ideaste? ¿Cómo fue el proceso? ¿La tenías clara desde el principio que querías animar la obra de Frida Kahlo? ¿Y cómo fue el proceso de conseguir a los artistas que animaron las? Sí, justo estaba hablando con una de nuestras animadoras hace media hora. Conseguimos un equipo, realmente comenzamos a buscar y conectamos directamente con artistas en México. Para mí era muy importante que esta película se sienta como una carta de amor a Frida, pero también una carta de amor a México, ¿no? Que le inspiró tanto y realmente um, le hizo un molde de su espíritu. Entonces yo quería mucho talento mexicano para ser parte de la colaboración creativa que hicimos en la película. La idea de animar realmente vino desde un principio. Como lo decía con sus palabras, todo lo que hemos hecho se centra en la voz de Frida y una de las expresiones más intensas y más apasionadas de su voz son sus pinturas, es su arte, ¿no? Entonces queríamos integrar el arte como si fuera otra voz narrativa de la película, como si estuviéramos entrando dentro de su mente y dentro de su corazón, ¿no? Y para mí era importante poder guiar a la audiencia dentro de sus pinturas para que les pongan atención a emociones, a sentimientos muy específicos sobre ese momento de su vida. Entonces para mí la animación era muy importante, llevar el arte que tiene tanto poder, tiene tanta información, ¿no? Pero lo estábamos trayendo a un espacio de cine, un espacio que se mueve, es una historia que tienes que seguir, ¿no? Y queríamos poder realmente tomar al público de la mano y entrar y como caminar dentro del arte de Frida, con muchísimo respeto a la intención inicial de Frida en cada una de sus pinturas, ¿no? Siempre hablábamos de cuál era su intención, qué nos quería decir, por qué estaba mostrando su corazón roto, su corazón sangrando en esa pintura, en ese momento, ¿no? Entonces, darle movimiento a esos detalles para nosotros era como que darle un poquito más de luz a los sentimientos que ella estaba tratando de expresar en sus pinturas. Estás describiendo como la voz de Frida es un elemento importantísimo en la concepción, pero también en la realización. ¿Qué tan difícil fue encontrar la voz de Frida a la actriz que narró? Sí, Mismo. eso fue un proceso muy bonito. Bastante largo. Trabajamos con un director de casting estupendo en México, Luis Colina, que ha hecho casting para Roma y muchísimos proyectos. Y realmente tenerlo a él, guiarnos, él nos guió con todo el talento que existe en México, no solo el talento en televisión y en películas, sino también talento en teatro. Y así es como recibimos muchas pruebas de audición para la voz de Frida y cuando escuchamos lo de Fernanda Echeverría fue como magia, ¿no? O sea, nosotros cerrábamos nuestros ojos y simplemente escuchábamos a la voz y lo que estábamos buscando era una actuación que realmente tenga el peso de una mujer que había sufrido mucho, que perdió mucho en su vida, pero que nunca dejó esa curiosidad de niña, esa rebeldía que tenía cuando estaba creciendo, ¿no? Siempre tuvo esa rebeldía, esa curiosidad, esa pasión por la vida hasta sus últimos días. Y eso es lo que nos trajo Fernanda, ¿no? Y fue muy bonito, o sea, tratábamos de no ver las imágenes de las actrices y solo escuchar la voz al principio. Y cuando pusimos la voz de Fernanda debajo de las imágenes de Frida, de las imágenes de su cara, fue realmente una cosa mágica, una cosa increíble, ¿no? Y una cosa que nos dio libertad es que no existe grabaciones de Frida, ¿no? Hubo una grabación que salió hace unos años
alguien diciendo que era Frida Kahlo, pero ¿no? Se Sí, sí, bloqueó. ¿no? Era poquito, sí. Sí, creo que una persona salió y dijo, no, 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 esa es mi bisabuelita, no es Frida. Este, pero eso nos dio un poco de libertad porque no estábamos como que limitados en tratar de conseguir una voz que suene como la de Frida, sino más bien era como una actuación que realmente le dé, que realmente capture, que realmente nos dé ese espíritu que nosotros hemos conocido a través de todas sus escrituras, ¿no? Así que fue una experiencia muy bonita. Y después ir a México y grabar todas las voces en México fue también una cosa mágica. Y otro elemento que me fascina de la película es el maravilloso acceso al archivo fílmico, fotográfico. Es impresionante, digo, yo he visto muchos de Frida, pero pensé que ella había visto todo o una gran parte, pero no hasta que vi tu documental. Me impresionó el acceso a fotos y a material fílmico que yo nunca había visto. Y que no Ah, sé, sí, sí, ¿te incluso... sorprendió? Ah, qué bueno. Si te sorprendió, vas aquí, entonces hicimos un buen trabajo. Sí, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue? Qué tan difícil, qué tan fácil fue conseguir el acceso a todo este fabuloso material? Nosotros hablábamos de la investigación para el archivo, era como nuestro director de fotografía, ¿no? El cinematógrafo, ¿no? Que seguíamos buscando y buscando y buscando. Cuando estábamos buscando las imágenes de Frida, nos íbamos a fuentes o a museos o simplemente a fuentes privadas, ¿no? De fotógrafos que habían tomado fotos de Frida. Pero mira, mi equipo es tan maravilloso que no solo íbamos a las fuentes, pero también compramos una cantidad de libros que mostraban las fotos que existían de esas fuentes. Entonces, a veces las fuentes nos mandaban solo 5 fotos, pero nosotros en los libros podíamos ver que habían 15 de ese fotógrafo, ¿no? Y nos volvíamos a ir a la fuente y decíamos, no, ¿qué tal este y ese y ese y este? Entonces, es un trabajo realmente muy arduo de investigación y muy disciplinado, ¿no? ¿Sabes qué es muy bonito? Ver cómo creas la fundación de investigar y después eso te da el poder porque tienes tanta información, tienes tantas imágenes que después puedes tomar riesgos creativos y decir, no queremos tanta información, queremos solamente mostrar ¿no? Cómo ella se sentía celosa en ese momento y tenemos todas estas imágenes que nos muestran caras, sentimientos en sus fotos. Es muy bonito realmente armar ¿cómo se dice? Grounding, ¿no? O sea, esa gran investigación que te da la libertad de realmente tomar riesgos y experimentar creativamente después. El archivo de México fue increíble porque en esa época, o sea, estamos hablando de los 1920s, 1930, la mayoría de fotografía, ¿no? De moving film en México es con tripods, son tomas, ¿no? Bastante amplias. Sí, y yo lo que quería era cómo vemos a México a través de los ojos de una niñita que está corriendo por las calles de México, ¿no? Entonces seguíamos buscando archivos. Lo que necesitábamos eran tomas con movimiento, a veces desde un ángulo de abajo, ¿no? Para que se sienta que el espíritu de esta niña que está descubriendo el mundo, que tiene esa curiosidad y esa pasión, ¿no? Entonces fue un trabajo arduo. Tuvimos acceso a un par de fuentes privadas de personas que han estado comprando latas de películas en los mercados de México, ¿no? Y la primera vez que han dado su material a una película. Entonces, ese era el nivel de investigación que hicimos para la película, porque estábamos realmente buscando la manera de siempre centrarnos en la voz o como si estuviéramos viendo el mundo a través de los ojos de Frida, ¿no? Y para eso necesitábamos bastantes opciones. Oye, y otra pregunta muy específica sobre la música. También que has conseguido el trabajo de Víctor Hernández Stamhauser es maravilloso. ¿Cómo fue que hice con él? Así como con las animadoras,
queríamos buscar un colaborador que tenga a México en el corazón, ¿no? Entonces, entonces abiertamente comenzamos a buscar a compositores mexicanos y escuchamos un lindo soundtrack que hizo Víctor de una serie que se llama Somos. Y realmente el uso de trompeta, a veces lo sentimos como un instrumento muy tradicional, pero el uso de trompeta no, mezclado con otros sonidos, fue realmente muy bonito escuchar eso y teníamos que hablar con él. Y pues Víctor es una persona que quería experimentar, o sea, intentamos tantas cosas. Nos costó un poquito muy al principio buscar la voz de Frida también en la música, ¿no? Y queríamos que se sienta contemporánea porque la voz realmente de Frida en la película yo la siento muy presente, ¿no? Lamentablemente no podemos decir todas las dificultades que tenían las mujeres en ese entonces han cambiado, más bien son lo mismo o hasta más difíciles, ¿no? Entonces, para mí ella tiene una presencia muy actual ahora, su voz es muy importante, es como una guía de cómo podemos enfrentar a tiempos difíciles, especialmente para mujeres o para personas non-binary, no sé cómo se dice eso en español, non-binary. Sí, no binarias. No binarias. Y entonces, pues Víctor estaba dispuesto a intentarlo todo, ¿no? Y entonces al principio intentamos muchísimas cosas tan distintas y en un momento comenzamos a escuchar un montón de cumbia mexicana y cumbia electrónica y dijimos, esto yo creo que Frida lo hubiera estado escuchando bastante en estos momentos y comenzamos a integrar un poco ese sonido más contemporáneo que inspirado por la cumbia mexicana de hoy. Oye, se cumple ya casi un año del estreno de Frida, ya pasó un año completo, de que la película se estrenó en Sundance, ganase un premio a la edición. ¿Cómo ha sido este viaje para ti, un año después, viendo en retrospectiva qué ha significado la película para ti personalmente y profesionalmente? Wow, lo más lindo ha sido realmente compartir la película con el público, ¿no? He tenido la oportunidad de presentarla en distintas partes del mundo, pero realmente lo más bonito ha sido presentárselas a latinas y a México, ¿no? Cuando fuimos a México. Ha sido muy, muy bonito escuchar las experiencias de mujeres latinas, de la comunidad latina. Um, He escuchado varias veces de personas diciéndome gracias por darnos de vuelta a Frida, ¿no? Porque realmente ella es un símbolo que a veces está desconectado a sus orígenes, ¿no? En San Diego tuvimos una conversación después de la película bilingüe totalmente por como 1 hora y media y eso realmente me ha llenado el corazón, ¿no? Sabiendo que como me inspira la voz de Frida, también le inspira a muchas otras mujeres. Profesionalmente ha sido una cosa maravillosa también poder tener a un equipo orgulloso del trabajo que hemos hecho, ¿no? Realmente formar este equipo, colaborar con el equipo que hemos colaborado, ha sido una de las cosas, uno de los descubrimientos más bonitos que he tenido al hacerme directora. Y les debo mucho y quiero que se sientan orgullosos y quiero que tengan el reconocimiento que les toca, ¿no? Por el increíble talento que brindaron a esta película. Y bueno, veremos qué pasa. Estoy orgullosa de que mis papás estén orgullosos por el reconocimiento que ha recibido Frida. Quiero representar bien a México y quiero representar también bien a mi patria y también a los inmigrantes latinoamericanos acá en Estados Unidos. Y en ese sentido, me imagino que se abrieron nuevas oportunidades, tanto en la dirección como en la edición. ¿Tienes ya alguna pista para hacia dónde quieres dar los siguientes pasos? Sí, sí, es posible, me encantaría seguir dirigiendo. Yo creo que
yo creo que hay un interés que tengo muy adentro de mi corazón de historias que tengan que ver un poco con la inmigración, ¿no? O sea, al final de cuentas, una de las razones por qué a mí me obsesioné con Frida fue su experiencia en Estados Unidos, cómo ella, lo que pensaba de este país, ¿no? Cómo extrañaba a México. Entonces hay muchos intereses por ese tipo de historias, por las historias, ¿no? También, sí, la experiencia latina, en ese país, en Latinoamérica. Y me encantaría hacer algo con música, porque para mí el hacer cine es como bailar. Así que algo con ritmo sería muy bonito. Oye, bueno, se nos acaba ya el tiempo. Una última pregunta un poco más general. ¿Siempre has gravitado más hacia el documental? ¿Tienes alguna preferencia o lo ves todo cine? ¿Cuál es tu cosmogonía sobre la diferencia entre la ficción y la no ficción? A mí, me ha gustado, o sea, yo sí entré a solo hacer documentales, porque me gusta mucho el trabajo en non-fiction, pero realmente en cuanto a verlo, lo veo todo, ¿no? Y es las historias que me tocan el corazón, que se quedan conmigo. O sea, por ejemplo, la película de Past Lives, que también es una película sobre inmigración, realmente a mí se me ha quedado mucho, muy adentro de mi corazón. Estoy con ganas de ver la posibilidad de quizás hacer ficción en el futuro, ¿no? Necesito un buen colaborador porque no soy escritora, pero realmente el placer de contar historias, Carlos, y qué bendición, ¿no? No soy católica, pero qué bendición de tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? De contar historias que son importantes para nosotros y ofrecérselas a otras personas. Así que como salgan, salen. Muchísimas gracias de nuevo, muchas felicidades por el gran éxito de Frida y seguiremos atentos a tus siguientes proyectos. Carla, muchísimas Gracias, gracias. Carlitos. Un gusto estar en conversación contigo. Igualmente.